finalmente no se llegó a nada, porque la digitalización hoy día... ¿Y en qué horario voy a llegar a la gente que está en Instagram? Amigos, hablemos de modo digital. Aquí estamos nuevamente. Hola, hola a todos Fernando Soto y Larraín. todas. Hoy nos trae un nuevo tema que es el análisis de datos y cuáles son los tipos de análisis también que existen para poder aplicarlos, ¿no es cierto? Sí, hoy día que vamos a hablar de esto. Exacto. Cedo la palabra, empezamos. Sí, no, parte. Dale, Lo primero, haga la introducción. los análisis de datos son, en rigor, son todos los estudios que se pueden hacer generales de una situación, ¿no es cierto? Exacto. Llevándolo al tema de las pegas nuestras, los trabajos de nosotros, son un análisis exhaustivo de lo que está pasando, por ejemplo, de todos los tráficos que van a tu sitio web. Por un lado, el comportamiento de estos, si es por PC o móviles, en fin. Por ahí, abro un paréntesis, por ahí esto tiende a que fuese parecido a los KPIs. Parecido, pero no es lo mismo. Parecido, pero no es lo mismo. Exacto. Aquí ¿Cierto? arriba están Sí. los KPI, por si acaso. KPI. Ya, ok. Sí, el análisis de datos te permite hacer un análisis profundo de una situación, ¿ya? Tenemos los datos que recibimos o que recabamos de alguna manera, ¿cierto? Después tenemos el análisis, lo que nos permite sacar una conclusión con respecto a esos datos, ¿ya? Perfecto. Eso te puede ayudar para los esfuerzos que tú tienes de ventas, el comportamiento que tienes con los clientes. Conocer el desempeño, el comportamiento de los clientes, la visualización de brechas, que es importante, Oye, eso es súper ¿cierto? importante. Y la toma de decisiones a futuro, ¿ya? Porque Correcto. en base a tu experiencia y en base a los datos que puedes haber recabado, ¿cierto? Puedes proyectar cosas a futuro. ¿Cómo vas a comportarte a futuro para modificar la nueva toma de datos que va a venir a futuro? Interesante, bueno, porque Sí. sobre todo el tema de la... Es que es muy importante esta cuestión porque finalmente esa brecha que hablamos, o sea, la distancia entre tu competencia y tu negocio, O no necesariamente entre tu competencia y tu negocio, sino que tu propia brecha entre lo que tú tenías proyectado y lo que realmente pasó. Sí, perfecto. Sí. Doy el punto, sí, exactamente. Porque eso es importante de repente porque ese es el análisis. Ahora, el tema de las KPI, que ya ahí te hice la sugerencia, amigo auditor, que es lo que se va a medir frente a una acción, o sea, por ejemplo, el retorno, el ROI, por ejemplo. El ROI, correcto. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, pero está todo mezclado esto, ¿eh? Ahora, por otro lado, existen tipos de análisis de datos, ¿no es cierto? Cuantitativos. Básicamente dos. Básicamente dos. Sí. El cualitativo y el cuantitativo. ¿Sí? Sí. El cualitativo es aquel que es en base a una medición subjetiva de algún tema, digamos. ¿Ya? Puede ser una encuesta que hagas, que te den una encuesta de opinión, ¿ya? Y a partir de esas opiniones que recibes, ¿ya? Te haces una idea y sacas una conclusión. Eso es un análisis cualitativo, Correcto. ¿ya? Otra cosa son los análisis cuantitativos, que son en base a dato duro, ¿ya? Por ejemplo, cuántas visitas recibió un sitio, cuántas likes tuvo un posteo, cuánto ROI significó una campaña,
esos son datos duros y analizables, digamos. ¿Ya? Y ahí viene todo este desglose que es como la Biblia del cuantitativo, que es el descriptivo, Los descriptivos, el de diagnóstico, exacto, el porqué del desempeño, digamos, ¿ya? claro, ¿Cierto? El predictivo, el que te permite hacer proyecciones, es decir, se ha venido comportando de esta manera, por lo tanto, si yo no hago nada, va a repetirse el patrón, ujú, supuestamente. ujú, O si hago tal acción que fue hecha en una versión anterior, se va a comportar de esta otra manera. Entonces, te permite predecir o planificar una respuesta a una acción determinada, digamos, correcto, bien dicho. ¿cierto? Eh, hay una, hay una cosa que yo me quedo en el tema de los análisis de los datos, que pucha, que es importante esa cuestión porque existen plataformas como por ejemplo Search Console en algún minuto para hacer el cruce con Google Analytics, para saber lo que está pasando con tus campañas y que tú estás aventurando en campañas pagas, ads, por ejemplo, en Google Ads, eh, y también por el tema orgánico, Google Analytics midiendo lo orgánico. Entonces, por ahí hablamos del tema de cómo se comportaba y saber cuáles son los datos finalmente para analizar esos datos en cuanto al teléfono, si es por móvil o por computador PC. Imagínate qué importante eso, porque eso te lleva a lo responsivo que debería ser tu sitio. Entonces, Exacto. hay una métrica ahí que en algunos casos te dice no se puede leer bien. En algunos casos lo hemos conversado nosotros, que los botones están muy cerca de los textos. Eh, Son muy, son muy, como muy drásticos algunas cosas que te envía Search Console o qué sé yo. Y te dice que, Eso también te puede, te puede influir en campañas especiales hechas, orientadas para que sean vistas en móviles o exacto, en otros medios, a digamos. eso quería llegar, exactamente, porque es importante, porque por un lado te optimiza el SEO, estamos hablando del SEO finalmente orgánico, pero eh, pucha que es importante saber en definitiva si ese botón está bien puesto, si está cerca, porque eso por un lado, y lo otro que dices tú es muy importante, para no irme, el tema de que si generas una campaña, al final te empiezas a dar cuenta que es una campaña a lo mejor mucho más vista en móvil. Entonces, por lo tanto, ese es un análisis de datos que a ti te da, por ejemplo, el informe de Google Ads, y hay que interpretarlo de esa forma. Entonces, si fuese así, tienes que optimizar tu campaña para móviles, así de simple, para Sí, optimizar claro, realmente y maximizar tu inversión. O sea, el análisis de datos también puedes maximizar tu inversión final. haciendo un buen análisis de datos, claro, te permite, básicamente es tu hoja de ruta, Eso, te marca la hoja de ruta, sí, ¿ya? Para no estar pinchando, voy a hacer, me palo tinca de esto otro. ciego. Eso es cualitativo, Claro. ¿te das cuenta? En cambio, cuantitativo, saber, me ven más en móviles, ¿ya? Que en la web. Ok, oriento mi campaña a móviles. Ujú, Eso es cuantitativo. correcto. ¿Eh? Que te hace te hace el match para el enlace con lo que es el cualitativo, porque finalmente tienes que colocarle número a esto en algún minuto, tienes que trabajar con números. O sea, Sí, claro. Pero, por ejemplo, un, una, un análisis cualitativo, ¿ya? Te podría determinar qué cosas son, qué emociones gatillas en tus clientes, mm, ¿cierto? Ese es el análisis cualitativo que puedes hacer de tu información. Pero a partir de ahí, tú dices, ya, eh, generé alegría, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo, digamos. Generé alegría en esta gente, pero voy a orientar mi campaña a esta sensación, ¿ya?
pero ¿cómo la oriento? Ah, la vieron más en móviles que en web, entonces me voy por el lado móvil. Entonces ahí tienes un match entre el análisis cualitativo, ¿cierto? El de las sensaciones, ¿cierto? Versus el cuantitativo. Y ahí haciendo un match tienes el escenario perfecto para realizar tus campañas. Súper. Buen punto, doctor. Muy buen punto ese. Sí, está bueno, está bueno. Es que claro, porque en un minuto cuando estábamos leyendo por separado todo esto para poder hacer este capítulo, se me metieron las KPI entre medio, pues, weón, ¿me cacháis? Por eso dije, bueno, tú sabes que de repente Sí, cuando... pero no es No es, exactamente lo mismo. no. No es Hay exactamente que, lo hay que mismo. dejarlo claro, pues, para eso sirve esto, hay que dejarlo claro. Sí, O sea, se me metieron porque son parte como de la familia de mediciones, sí, ¿correcto? creo, correcto. Y de hecho, revisaba esos KPI que son métricas, pero de mediciones distintas, porque son factores los que medibles en KPI, por ejemplo. Como hablábamos en Exacto. el ROI final. Pero se tiende la gente a enredar, porque el análisis de datos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el análisis de datos y depuraciones de bases de datos, por ¿Ya? ejemplo, de bases de datos que uno hace de mail marketing, qué sé yo. Por ahí pueden decir, no, pero esos son puros correos, llegar y enviar, qué sé yo, pero también son medibles. Son Sí, análisis claro. que tienes que generar, son medibles, porque finalmente son algunos que no es tu target, finalmente, eran puros Gmail, a ti te servían corporativos, ya, ese es un análisis. Te sirven más corporativo para que muevas un poco la aguja para tu industria, digamos. Correcto. No entrar solamente a correo Gmail. Por ejemplo, para llegar a esa deducción tienes que hacer un Aunque, análisis. aunque, Aunque aunque algunos te convengamos sirven. que, aunque convengamos que mucha pyme utiliza correo Gmail. Ahí voy, a eso voy, po, a eso voy. Porque efectivamente te pueden servir también, algunos. Entonces la depuración es el análisis. Porque hay que depurar la Correcto. base de datos. No, si me fui en una volada, digamos, de las bases de datos que se generan para el mail marketing, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tú agarras eso y no tienes un buen análisis, tampoco te va a resultar bien ese en vivo. Mira, me fui en otra cuestión nada que ver, pero también sirve. O sea, al final todo tiene que generar un acucioso o algo tiene que haber de análisis en esto. No es Sí, por supuesto. llegar y tirarla. No, no. El análisis de los datos el análisis permanente de los datos, ¿ya? Es, va a influir en la salud de tu propio negocio, digamos. Mm. ¿Sí? Y tienen que ser ambos. Si solo haces cualitativo, vas a quedar cojo. Ah, eso es importante. Si solo haces Importante eso. cualitativo, vas a quedar cojo, porque vas a estar eh, viendo solo sensaciones. Te quedas solo con la sensación pero no tienes una medida realista del entorno, digamos. ¿Ya? Por eso, no es malo hacer cualitativo, pero también tienes que hacer cuantitativo. Tienes que aprender a hacer el análisis cuantitativo de los datos. Ah, interesante este tema, bueno. Uno lo pasa por arriba porque uno tiene que hacerlo casi espontáneo. Es como demasiado espontáneo dentro Eh, de la es una de figura. las materias, en la época de estudio, esta es una de las materias más, más odiadas Sí, de la estadística. Esto es estadística. exacto. Y hay que saber interpretar esto, doctor, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, Pero bueno, claro, hay herramientas de análisis, hay lenguajes de programación que están orientados a análisis estadístico, pero no es necesario tener todas esas herramientas ni todo eso. Con una planilla Excel bien realizada y bien pensada, ¿ya?
tú puedes hacer un buen análisis estadístico que te permite armar tu estructura para futuro, digamos. Te entrega información relevante para tu negocio. ¿Mm? No es necesario hacer minería de datos, ni mucho menos. Eso queda para las empresas grandes y para otras bases de datos, digamos, que tienen Sí, sí, millones sí. de registros, digamos. Sí, es que es importante, para dejarlo claro, el tema de los datos que estamos hablando, el análisis del dato, el análisis de datos, digamos, de lo que te va entregando tu empresa, ¿me entendí? Y claro, Todo lo que toda esa huella que va dejando tu, lo que hiciste, porque algo hiciste, para analizar eso, vas dejando una huella, entonces esa huella es positiva, negativa, nos resultó, no resultó, si llegamos, se cumplieron los objetivos, no se cumplieron, todo eso nos llega, pero también en algún minuto, ¡pum!, nuevamente entran los KPIs ahí, ¿me entendí? Entonces todo esto tiene que funcionar al unísono. Ahora, el tema del cuantitativo y cualitativo tienen que funcionar cruzados, tienen que estar uno al otro, si no, como dices tú, quedaría coja finalmente esa producción. correcto. Interesante todo esto, profesor. Está Así bueno, es. está bueno da para mucho. Ahora te hago la última pregunta. En base al tema de las web hoy día, ¿Ya? eh, el análisis de datos dentro de una estructura depende mucho de la estructura web. Estamos hablando del tráfico web, nosotros. Por ejemplo, ¿Ya? toda esa estructura y orden dentro de una web nos puede dar un buen análisis de datos, pues, bueno. Si está destructurada, llamémoslo así, no sé, pues hay un desorden dentro de la estructura web, yo recibo un dato bien extraño, orgánico, pues, bueno. Te pongo el ejemplo, que estamos hablando el Search Console a mí me dice que hay botones que están muy cerca de esto, hay botones que... Entonces, la estructura hay que estructurarlo nuevo, reingeniería nuevamente. Tú estás hablando estás mezclando cosas de diseño con estructura de Claro, de la web. claro, porque finalmente entro que de la base, pues. Hagamos cuenta que el que nos está escuchando no sabe, no hace ese análisis de datos que hemos estado hablando. Entonces ¿Ya? empieza, necesito una web, haz una web, y y empieza, genera campaña, hace cosas orgánicas, en fin. Pero finalmente los datos y análisis de datos no son los reales porque viene con todo esto y él no tiene activado Search Console, por ejemplo, el cual le debería estar diciendo que la usabilidad móvil en esa web está mala. Eso es un análisis de datos, por ejemplo. La- Sí. el análisis El de problema es que si no tiene Search Console o no tiene no alguna tiene cómo. herramienta para sacar datos del comportamiento de sus usuarios, no va a poder hacer análisis de datos. Exacto, exacto. Así de Entonces, simple. Necesita, tienes no que basta con tener la página, no basta con tener la página web. Antiguamente, en la prehistoria de los sitios web, lo que mandaba era los visitantes. ¿Cuántos visitantes tenías? ¿Cierto? Y todos se esforzaban en tener la mayor cantidad de visitantes. Pero hoy día es visitantes, cuánto tiempo se quedan, qué sección de tu web es la más visitada o qué entrada de tu blog es el más visitado o el más comentado, eh, y ese tipo de cosas, digamos. sí, pues, por ejemplo, el porcentaje de rebote tiene mucho que ver con la Co- estructura de tu web también. Sí, claro. Porque a lo Pero mejor, cuando tú hablas de estructura, ¿te refieres a escucha, por cómo ejemplo, está organizada la web exacto, por dentro? exacto, la Ok, organización, desde el home, las otras pestañas y ver cómo está, que haya una coherencia entre la sí, entrada y correcto, la última pestaña. A correcto. eso me refería, sí. Entonces, es súper importante eso también, desde el punto de vista web, que también necesitáis tener un dato que realmente te sirva por el día de mañana. Porque si no Sí, claro. o sea, de ahí viene todo. Pero importante para ese tener un buen análisis, como dices tú,
tiene que tener el Search Console, tiene que tener el Google Analytics activado, por más que no hagas campañas ads, pero para ir midiendo todo eso y tener un análisis fehaciente de lo que estás haciendo dentro de tu web, todo lo orgánico, tus entradas en tu blog, por ejemplo. Es Y un claro, análisis que también, ¿dónde va indicado tu artículo, tu entrada? ¿A qué público va indicado? Nosotros, por ejemplo, con esto que hemos estado generando con el Hablemos, nosotros vamos indicados a la industria del marketing, por cierto, del marketing digital y toda la industria que involucra todo eso. Y todas las entradas también del blog van indicadas también a la misma industria, ¿no es cierto? Eso, darle solución. Entonces también, eso es un análisis de datos, porque a mí me sí, da claro. tráfico. ¿Por dónde viene el tráfico? Ah, viene el tráfico por el blog, perfecto. Ya. De ahí está viniendo, entonces está viniendo gente que hablamos lo mismo que estamos hablando nosotros. Más, menos, lo que sea, pero estamos en la misma y necesitan eso. O gente que buscó quién me puede ayudar en mi zapatería. Y se metió a este artículo y dijo, mira, justo lo que yo quería saber, y se encuentra con una agencia. Entonces, ese es un análisis también que te da. Entonces, Sí, claro. ¿cómo llegó ahí? Por el artículo, por la entrada, en fin. Oye, da para harto el tema este, ¿eh? Cada uno puede tener su interpretación de esto. Puede llegar otro aquí y me saca y me va a decir, eso no es así. Como en la estadística. Exacto, La estadística da para muchas cosas. exactamente. Ya, amigos, Ya, análisis de datos, la importancia de estos. Y cómo era el final de toda la historia, el título de la canción era eh, analizar los datos y cuáles son los tipos de análisis que debemos utilizar, digamos, para ejecutarlo. Eso, capítulo 33. capítulo 33. Wow. Y se está acabando el año. De la primera temporada de Hablemos de Modo Digital. Digital. Exactamente. Ya, compadre. Bueno, cualquier cosa, el logo, las sugerencias que van arriba, tienes otra sugerencia de video, aprieta todo lo que tienes que apretar y suscríbete, pues danos un like, compártenos, en fin. Eso fue el Hablemos en Modo Digital. Gracias, Fernando Soto Nardequia. Chao. Chao.